¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una charla más aquí en el canal. Hoy estamos con un amigo que tuve la suerte de conocer gracias a Juan Carlos López, que también tiene su canal de YouTube y con quien hacemos conversaciones. Bueno, ahora Juan Carlos está de vacaciones, así que la charla va a ser más íntima, va a ser de dos, va a ser con Mariano. Mariano, te pido, ya que esta vez estamos en mi canal, que te presentes para que la gente te conozca y sepa quién sos, a qué te dedicas y por qué hablas de estos temas. Cómo no, muchas gracias, Gustavo. Lo primero y fundamental, buenas tardes desde aquí, desde España. Es un placer estar en tu programa. Y bueno, mi nombre es Mariano López de Miguel, soy doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Murcia y desde hace ya aproximadamente unos 12 años llevo tratando el tema de Oriente Medio, especialmente el fundamentalismo islámico en su vertiente chií, ese gran Oriente o gran luna chií que quiso hacer Irán, la República Islámica de Irán, mejor dicho, que sea, bueno, pues en los últimos meses ese proyecto pues ha caído cual castillo de naipes, ¿no? El interés en estos temas pues se debió quizás a que vi que era una parte del mundo muy poco explicada o muy poco investigada, ¿no? De hecho, lo que era mi tesis primigenia iba a ser acerca del Hezbollah libanés. Algo pasó que en 2020 tuve que dar una vuelta a la tortilla, como decimos aquí, y me dediqué a otro grupo fundamentalista, suní en este caso, pero que el tipo de vertederamiento en cuanto a ideología es igual, aunque la gente piense que hay mucha diferencia, como son los talibán afganos, ¿no? Una búsqueda de un Estado islámico primigenio, uno en caso del Hezbollah en su vertiente chiita más heterodoxa, y en el caso de los talibán, pues lo que es la ortodoxia suní, también unido a un código preislámico como es el Pashtun-Wali, ¿no? Porque hemos de decir que los afganos no son ni mucho menos árabes, son Pashtun hasta la médula. Bien, una cosa que a medida que ibas hablando me surgió la pregunta, pero más o menos ya la contestaste. El, Estamos hablando de chiitas, de sunitas, estamos hablando de movimientos islámicos terroristas. Efectivamente. Bueno, el Hezbollah me lo preguntan muchas veces como pasa con Hamas, ¿no? ¿Qué es? Y yo me quedo, pues miren ustedes, me meten en un aprieto. Porque realmente sí, es un grupo militante designado como terrorista por tanto la Unión Europea y varios países de la UE, como Estados Unidos, Canadá, obviamente el propio Israel. Y de todas formas, lo que es Hezbollah, sabemos que hasta hace unos meses que se ha disuelto de nuevo el Parlamento del Líbano en una de sus múltiples crisis políticas que vive ese país casi de continuo. Yo diría, y no es en plan peyorativo, lo digo así porque se ha designado como tal, es un Estado fallido, tristemente. Lo que fue la Suiza de Oriente ha sido mangoneado, y perdón por la expresión también, pues por clanes políticos, sea del credo que sea, con un sistema político que ya no se mantiene y, por último, por una milicia, digamos, Estado dentro del Estado que controla los resortes de gobierno, etcétera, ¿no? Obviamente sí es todo ello y mucho más. También una entidad caritativa, como lo es Hamas, y sin quitar ello, un denominador común. La victoria según su ideología frente al Estado de Israel, al que considera un usurpador y digno de eliminarse. Bien, ahora, más allá de lo que es la parte religiosa, a mí me gustaría aclarar algunas cosas antes de entrar en lo que es Siria. Un grupo terrorista, más allá de si es islámico o no, vamos, un grupo extremista que utiliza la violencia y la muerte de inocentes como forma de querer hacer propaganda por su ideología o como forma de buscar un objetivo. Eh, en España existió en su momento la ETA, Eso es. en Irlanda existió el IRA. Eh, ¿Qué diferencias podemos hacer, si es que existen, entre esos grupos y los grupos islamitas? En el caso de, por ejemplo, ETA, se buscaba lo que era el establecimiento de una especie de Estado socialista en Euskadi. Se sabía que no iba a poder pasar. Se intentó hacer con prebendas un mayor autogobierno, etcétera, mediante la lucha armada. Lucha que muchos gobiernos llamaban separatismo vasco. Oiga, no, mire usted, están utilizando métodos terroristas y eso es un hecho. Afortunadamente, pues a partir del 2011, que coincide con el linchamiento, por cierto, curiosamente, de Gaddafi, el 20 de noviembre de 2011, el grupo cesa su actividad armada y se desarma por completo en el año 2018. El IRA igual, y al final,
con toda la polémica que pueda llevar ello, no quiero meterme, bueno, se ha derivado hacia grupos políticos que han renunciado a la lucha armada. No tienen por qué ser todos vinculantes a ETA, aunque se nutren de cuadros, lo cual no deja de ser polémico. En el caso también del IRA, pues el Sinn Féin tiene antiguos militantes del IRA, digamos, provisional, los probos, ¿no? Para sus fines políticos, pero siempre desde la legalidad vigente. Eso no se puede negar. En el caso de Hamas y Hezbollah, han utilizado lo que es la democracia, como decían los hermanos musulmanes en tiempo, los más radicales, los sirios, de usaremos vuestra democracia para acabar con vuestra democracia. Valga casi la redundancia, ¿no? En este caso, ni Hezbollah ni Hamas sí han llegado a acuerdos puntuales para altos el fuego, etcétera, pero nunca han renunciado a una hoja de ruta, la del 85 y la del 87, que en sus principios más básicos busca la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Ante eso solo podemos ver pues lo que es un grupo militante y que se diferencia de los anteriormente citados del caso de Euskadi o Irlanda del Norte, pues en varios aspectos. El tronco puede ser común y de hecho esas luchas que hubo en los años 80, por cierto, financiadas por Muammar el-Gaddafi en muchos casos, buscaban un nexo antiimperialista, supuestamente, y anti quizá estatal, ¿no? Ahora han mutado, ahora se han aceptado hasta cierto punto el engranaje del sistema constitucional, tanto británico como español. En el caso de Hamas y el Hezbollah, no. De hecho, ellos mismos no jamás, pero sí Hezbollah sabemos que el mantenimiento o defenestración del presidente de la República, un cristiano maronita, iba vinculado a aceptación de términos de Hezbollah, porque también ha habido un cambio demográfico en el cual los chiitas ya son digamos, el credo dominante en un país donde hay un reparto institucional donde el presidente, como he dicho, tiene que ser maronita, primer ministro sunita y portavoz del parlamento musulmán chiita. Es un caos total, con perdón, una perversión del sistema político. Sí, sí, parece hecho, quien inventó eso, quien creó eso, parece que lo hubiera hecho de mala fe, porque es fácil decirlo, como se dice, con el diario del lunes, pero era evidente que eso no podía funcionar bien y de No, hecho ha funcionado de la peor manera posible. Bueno, vamos directo a lo que está pasando hoy en Siria, donde, por lo que yo estoy viendo, la guerra civil está lejos de terminar, porque, totalmente. al menos lo que veo yo, porque la cantidad de grupos que continúan al día de hoy, estoy hablando de el 16 de diciembre del 2024 a las 15 horas 10 minutos de Uruguay. Creo que en España son 5 horas más. Son las 19:10, sí, sí, Bien, 19. 4 horas más. A esta hora hay luchas dentro de Siria de movimientos armados que tienen de repente en común el Islam, pero después no tienen nada que Nada ver más. en muchas de las cosas que proponen. Incluso uno de los grupos que está luchando, perdón que me ría, pero lo digo con todo respeto, es el Movimiento Popular Palestino por la Libertad, creo que es algo así, que Sí, se sí, un define nombre como raro, sí, sí. se definen como marxistas. Eso fue la parte que me causó gracia, ¿no? Marx, el Islam, y bueno, no se enteraron que Marx fue judío, y sin importar si era Sí. sionista o no, lo tendrían que odiar, pero ellos se definen como marxistas. Bueno, simplemente lo decía para dar una idea de las diferencias que hay entre grupos religiosos extremistas y grupos marxistas extremistas que siguen peleando hoy en día dentro de lo que es la guerra civil siria. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo va a haber un gobierno que pueda ser, sé que no tenés la bola de cristal, pero que pueda llegar a ser reconocido por alguien que no sea Turquía? Pues pienso lo mismo que tú, Gustavo. Lo primero y fundamental es que estamos viendo luchas intestinas con, bueno, el movimiento que comentas es un heredero del Frente Popular de la Liberación de Palestina, de George Abbas, palestino, por cierto, pero sí marxista y cristiano ortodoxo, greco-ortodoxo, eso hay que tenerlo en cuenta, donde el componente religioso no cuenta. Cuenta que ya en los últimos años tuvieron bastantes desavenencias con el régimen de Bashar al-Assad, principalmente porque Siria en su nomenclatura y formación del bacismo se presentaba como adalid de la causa palestina. Era mentira.
La primera vigilancia del Mujabbarat masiva de los servicios secretos sirios era a cualquier movimiento palestino que no fuese Hamas. Y aún así con Hamas tuvo bastantes problemas a partir del año 2012, porque Hamas es revolucionario, apoyó la revolución contra el propio Assad, como también pudieron hacer los hermanos musulmanes. Este escenario que me planteas, pues es complejo porque yo hablando con Paco Campa, hablando con Juan Carlos, con varias personas que seguimos a diario todo esto, y creo que contigo también, mi primera impresión fue, temo ver de aquí a antes de fin de año un nuevo Kabul en 1992, que llegan unas tropas, sí, de los muyahidín afganos, islamistas, no tan moderados como se les pinta, los tayik eran también islamistas, basados en algunos en el salafismo moderno, pero que plantean un Estado islámico y una especie de reconciliación. Al día siguiente, las diversas facciones estaban matando a tiros. Y es lo que temo ahora. El escenario, para mí, menos malo, sería una federalización, cantonalización de Siria estilo Bosnia con todo lo que llevó a cabo. El segundo escenario menos malo, una partición del país. Y el tercer escenario, que para mí es el que me aterra, es el que acabamos de hablar. Que de repente, salvo estos grupos apoyados por Turquía y con la nueva administración que veremos a partir del 20 de enero de 2025 en Estados Unidos, se olvida Siria y vuelve a haber una matanza y estamos a punto de ver, si todo sigue así, que el día aproximadamente, creo que era el 15 de marzo de 2025, se cumplirán 14 años nada menos del inicio de la guerra civil siria, cuando fue esa fase, valga la redundancia, civil, en las cuales la población se manifestó contra Bashar al-Assad al grito de doctor vete ya en Deraa y respondió al peor modo, como solo sabía hacerlo él, masacrándolos, como hizo su padre en Hama en el 82. Entonces, el escenario ahora virtualmente es de un país gobernado pro tempore por un grupo fundamentalista, Hayat Tahrir al-Sham, los hombres libres del Levante, cuyo primer ministro se declara islamista moderado, si eso se puede admitir de alguna manera, pero que por lo menos si al final se implementa la Sharia va a ser cargada de un nacionalismo sirio. Es decir, no va a intentar, en principio, porque no me fío de ellos, que haya una especie de ola fundamentalista hacia el Líbano, hacia Jordania o atacar a Israel. En un principio, el propio Mohamed al-Shar, es decir, Abu Mohamed al-Yulani, dijo que no pasaba por sus intereses atacar a Israel. Yo de esto no me fío, porque No, HTS es heredero de Al-Qaeda en Siria. Y Mohamed Yulani se entrenó en Irak, estuvo en Camp Bucca y fue lugarteniente tanto de Abu Musab al-Zarqawi, el decapitador de Bagdad, como también del terrible Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces no me fío. Que al final, por miedo, más que por pragmatismo, diga no ataco a Israel, puede ser un hecho. Porque una guerra urbana ahora, incluso a esos grupos fundamentalistas, no les conviene. Pero en su, digamos, espina dorsal está implementado el odio hacia Israel y también el odio hacia el occidental. Que luego intenten, entre comillas, moderarse, no será pragmatismo, sino miedo a perder su conato de poder, como pasó cuando se nombró a Abdel Hakim Belhaj, ministro de Defensa en Libia, cuando este hombre procedía de Al-Qaeda en Libia. Es básicamente una copia literal. El otro día no, creo que fue ayer, escuchaba una nota a un druso, a un ciudadano druso, donde él le explicaba a la gente de Occidente cómo funciona Medio Oriente. Y el ejemplo que ponía era el siguiente. Vamos a suponer que hay una planta que está justamente en la división entre tu casa y mi casa. ¿Sí? Entre tu jardín y mi jardín, justo ahí en la línea divisoria, nació una planta. Entonces, primero discutimos, ¿la planta es mía? No, la planta es mía, y discutimos entre los dos a quién le pertenece la planta, hasta que uno dice, bueno, hagamos una cosa, la planta que sea de los dos nos encargamos de cuidarla, que la planta crezca y vamos a disfrutar los dos de la planta. Ok, perfecto. ¿Cómo ve esto Occidente? Como qué gente inteligente, qué gente con cordura, qué bien resuelto el problema. ¿Cómo ve esto el árabe en Medio Oriente? Es qué débil que es mi vecino. Voy a atacar a mi vecino tarde o temprano. Vamos a esperar que la planta crezca un poco y mi vecino se confíe para poder matarlo y quedarme con la planta entera. Y hay gente que no logra entender en Occidente que el Medio Oriente se piensa y se trabaja, se actúa de esa forma, y lo que ha logrado Israel en este último año
principalmente es generar miedo en sus rivales, en sus enemigos. Sí, 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 es así. Y lo ha hecho no atacando a la población civil de Gaza como te lo quieren mostrar en diferentes medios. Ya hay un medio inglés que en el día de hoy ha publicado que las cifras de Hamas serían la mitad o menos de las cifras que estaba dando el Ministerio de Salud Pública de Gaza, que es Hamas, y de las cuales se hacían eco la BBC de Londres, la Red de Televisión Española, la CDN, etcétera, 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 violando absolutamente lo que es el periodismo, o sea, teniendo una sola fuente en común, que era Hamas, una hermosa fuente. Israel ha logrado ese miedo terminando con la cúpula de Hezbollah. Israel ha logrado ese miedo atacando continuamente Siria y destruyendo en cuestión de horas todo el ejército sirio, principalmente la Fuerza Aérea y las fuerzas navales, que se hubieran caído en manos de estos terroristas que hoy han tomado el poder. No quiero ni saber el daño que podrían haber hecho, no solo en Israel, sino en otros países Incluso en Jordania, limítrofes. por ejemplo, por poner un ejemplo más cercano, con Jordania. Y, y está bueno recordar que mi amigo Macron, quien hubiera sido un hermoso presidente para la Francia de Vichy, está condenando a Israel por haber hecho esto y eh, por tener tropas dentro de territorio sirio. Es un hecho bueno, lo que está ahora mismo es, como decíamos, y digo porque conozco muchísimos sirios que estaban en contra de Assad, ahora están celebrando la caída, pero dije, y al día de mañana me dijeron, por favor, déjanos disfrutar aunque sea un día, porque sabemos que mañana las cosas se van a poner complicadas. No se fían de HTS, muchos son creyentes devotos, otros no, y otras, sobre todo mujeres. Y dije, ¿cómo quedáis ahora mismo? Dice, pues tenemos que esperar, tenemos que pensar en que todo lo relativo a HTS está por ver. Yo les pregunté sin maldad ninguna, porque lo primero que me preocupan son las personas. Y dije, ¿veis un escenario tipo Kabul? Y me dijeron, Marino, no lo sabemos. Estamos ahora en el vorágine quizá de como también pasó en Kabul cuando se liberó la ciudad de tropas prosoviéticas, aunque luego se vio que Najibullah no era tan malo. Aquí el caso es distinto. Hemos visto lo que eran las cárceles de Bashar al-Assad, toda la brutalidad que me ha sorprendido, aunque me lo esperaba, que ha superado a su propio padre con la matanza de Hamas en el año 82, pero como siempre es la gran tristeza de varias naciones de Oriente Medio, ¿no? Que no conocen otra cosa de que se controla su población mediante el miedo. Y ahora el miedo Eh, puede cambiar de bando. Números yo siempre digo que hablar de números en una guerra es horrible porque convertimos a un ser humano en un número o en un conjunto de Una números. estadística, exactamente. Exacto. Y Siria, tanto padre como hijo Assad, suman más de 100.000 desaparecidos, a quienes deberíamos dar por muertos, pero 100.000 desaparecidos, medio millón de muertos y millones de exiliados. Y Y desplazados, efectivamente. mientras tanto, yo siempre lo digo esto como judío, tengo que soportar que políticos de renombre salgan en medios de comunicación muy importantes a hablar de que Israel está practicando un genocidio. Y reitero, es horrible hablar de números, pero inclusive si hiciéramos caso a los números de Hamas, estamos hablando de millones contra 43.000, que ya sabemos que van Y a no ser solo, 20.000, eso, pero ya sabemos obviamente. de que tres cuartas partes, porque las estadísticas son estadísticas, serían terroristas. Y es horrible también lo que voy a decir, solamente 5.000 civiles, que esos son demasiados, pero terminamos hablando de 5.000 civiles contra medio millón en Siria. Sin embargo, muchos no hablan de Siria, miran hacia el costado y se enfocan en Gaza. ¿Por qué? No es solo eso. A ver, el día de mañana, si al finalmente, bueno, sigue adelante lo que es la búsqueda y captura del TPI frente a Benjamin Netanyahu y el ya ex ministro de Defensa, Yoav Galán, perfectamente legítima, porque tendrán que dar cuenta, si no es una comisión de la Knesset, pues tendrán que hacerlo del TPI o quien sea. Cuando se está en una guerra siempre hay que dar
cuenta de cada una de las bombas que se tiran, pero el día de mañana veremos a Bashar al-Assad, como también se planteó de Omar al-Bashir u otros dictadores, sentados ante el TPI. Yo creo que no. Primero y fundamental porque obviamente no los va a exiliar, no los va a vender Vladimir Putin a vernos que tenga su piel sobre el límite, ¿no? También Putin siendo acusado de crímenes de guerra, que por cierto, si sumamos ya a lo acontecido en Ucrania y Siria, anteriormente en Chechenia y un largo etcétera, ¿cuántos muertos nos saldrían? Pregunto. Entonces, es curioso esto cuando tengo el recuerdo de varios políticos españoles en la época de los 70-80, hablando de Hafez el-Assad, el padre, diciendo, estamos ante lo que es, digamos, un hermano panarabista, socialista y yo socialista. Ustedes saben que a los que más ejecutó Hafez el-Assad, siempre confundo, disculpad, no fue tanto a los propios islamistas, sino a socialistas laicos que se oponían a la hegemonía del BAS, porque el BAS ha mutado. El BAS que le apoyaba últimamente no era tanto partidos de la supuesta verdadera izquierda o extrema izquierda, sino partidos neofascistas. Eso no nos olvide. Y gente tan peligrosa como Alexander Dugin y su euroasianismo, o como se quiera considerar. Pero es que también el propio Bashar al-Assad lo primero que encarceló fue a opositores laicos y de ideología centroizquierda, socialdemocracia europea. Entonces, cuando ya se habla de eso y de lo que has indicado, cientos de miles de desaparecidos, cientos de miles o medio millón de asesinados, no muertos, asesinados, más luego desplazados internos y también llegados a Europa, no como migrantes, como dicen muchas televisiones, sino como refugiados, como almas en pena que tienen que ir de un país a otro con el miedo de ser ejecutados, vilipendiados o asesinados, incluso tragados por el mar, como se ha visto. Ante eso, ¿cuál ha sido la respuesta generalmente de los medios de comunicación? Ninguna. Vale la pena recordar, y yo siempre voy al mismo lugar porque, bueno, mi canal es un canal que tiene como prioridad el derecho a la existencia del Estado de Israel y el derecho a la defensa del Estado de Israel. Y vuelvo al 7 de octubre del 2023, donde los principales lugares que atacaron los terroristas de Hamas fueron comunidades Kibbutz. socialistas, los kibutzim, que son comunidades socialistas, y justamente los que más han trabajado en los últimos 75 años por la paz, por el reconocimiento de los palestinos, por la ayuda de... Bueno, para quien no lo sepa, creo que uno piensa que lo sabe todo el mundo, pero Sinwar, el líder de Hamas, que fue dado de baja hace unos meses, supo estar preso en Israel. Estando preso, se le detectó Un un tumor cáncer cerebral. de cerebro y se lo operó en Israel y se le salvó la vida en Israel, y luego se lo devolvió a Gaza en un intercambio. Pero quiero que me nombren un país en el mundo donde a un condenado por terrorismo se lo opera de un cáncer de cerebro y se le salva la vida, y seguramente, tal vez haya algún país, pero no, Yo no conozco ninguno. yo tampoco, pero me arriesgo a que con los dedos de una mano Contarlo. me, Sí, me sí. sobran, me sobran, me sobran. Sí, sí. Volvamos a Siria. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 20 de enero? ¿Puede llegar a cambiar algo con Trump en el poder? Bueno, Trump es casi impredecible. Había muchas flamas incendiarias. La primera, la del muro, etcétera, que nunca llegó a cumplirse. Por cierto, el muro estaba siendo construido, y no soy defensor de Trump, pero es una política común de todos los gabinetes estadounidenses o administraciones, sean de color que sean, demócrata azul, rojo republicano. Clinton lo empezó en el año 94, a los 2 años de tomar posesión, ¿no? O año y medio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Trump ha cogido, o al principio ha designado a unos candidatos mucho más ultras, no ni siquiera neocon, porque los neocon quieren una especie de nuevo orden mundial en Oriente Medio, eso no vamos a negarlo. Pero quiero pensar que alguno de ellos le dirá, pisa el freno. Pisa el freno porque podemos tener una política aislacionista, no tan, digamos, interviniente como la del Partido Demócrata, que son administraciones, las demócratas, siento decirlo, muy beligerantes en lo que son asuntos exteriores, pensando que ayudan al mundo y que se ayudan a sí mismos, y lo que consiguen es el caos más absoluto. Lo que puede pasar aquí es que se intente buscar una Pax Augusta, en el caso de, también refiriéndome a Ucrania, de territorios por paz, pero en el caso de Siria, de que no se puede permitir más, por razones humanitarias, por una parte, porque esa gente tiene derecho a vivir ya en su tierra liberada de un tirano,
pero no se puede permitir que esta guerra civil que tanto dura dé lugar a otro flujo de refugiados, ¿no? De migrantes, porque podría causar un efecto dominó de movimientos populistas reaccionarios, porque podría causar muchísimas cosas. Yo creo que se va a intentar lo que se habló ya hoy en Alemania, que era que si empiezan a darse digamos, principios de que de que Siria no acabe convirtiéndose en una Libia, en un nuevo Afganistán, cada refugiado tenga un cheque de retorno para que pueda volver con dignidad, lógicamente, a su país. Siempre hay que ayudar al que está sufriendo las mayores masacres en el mundo, lógicamente, y que puedan volver a su país y ayudar a su país. Y no solo eso, es que la gente que yo he conocido de Siria, exiliada desde 2011, no es que no quiera estar en España, no quiera estar en la Unión Europea. Ellos desean hacer por su país y vivir en su país. Entonces, quizá Trump, a pesar de esa retórica incendiaria que tiene, algún mando del Pentágono, algún mando de los servicios de inteligencia diga, mira, ya 2020 fue un caos porque siempre se echa la culpa a Joe Biden, el presidente saliente, de que fue la debacle de Afganistán. No, miren ustedes, en abril de 2020 quizá no hubo tanto ruido porque era la época más dura del COVID y el confinamiento, pero hubo una reunión en Qatar entre Talibán y el gabinete estadounidense para la retirada de las tropas de Afganistán, lo que fue el total error, para mi comprensión, vamos. Y esto fue implementado únicamente por la administración entrante de Joe Biden. No es que se lo hubiesen firmado Biden y demás. En el caso de Siria, yo creo que se plantea eso a partir del 20 de diciembre, perdón, de enero, que sería, vamos a intentar ayudarles no pagando mucho, sino va a hacer una conferencia de donantes, yo creo, a través de un soft power de la Unión Europea, etcétera, y luego, pues, posiblemente intentar, pues, reconstruir el país siempre que haya una posibilidad de que los grupos que has indicado muy correctamente, Gustavo, no se levanten en armas, que es lo que me da mayor pavor. Bien, hoy en día HTC, que son las siglas del grupo que está gobernando al menos en Damasco, parecería ser el grupo más fuerte que hay dentro de Siria. ¿Hay algún grupo que pueda llegar a tener la capacidad de enfrentarlo y de ponerlo en peligro? Sí, hay dos grupos, por ejemplo, hay uno ya muy minoritario porque su líder fue eliminado por Rusia en un bombardeo cerca de la campiña de Damasco en 2015, es decir, Jaish al-Islam, el ejército del Islam, por parte de Zahran al-Sham, su hermano Imad al-Sham, es un más líder político que militar, y la capacidad ahora ya no es tan potente porque está en los suburbios de Damasco. No quita ello que está al lado de la capital. Y luego Ahrar al-Sham, que es un grupo también islamista que ha intentado mostrar credenciales sirias o de nacionalismo sirio, aparte de que sus líderes fueron asesinados por Hassan Abud y Abu Firas el-Shuri, fueron eliminados por Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico. Otro miedo sería justamente ese resurgimiento de Estado Islámico. Nadie ha prestado atención a ello. Y Idlib, tras ser vaciado o trasladarse HTS a Alepo, Homs, Damasco, hasta tomar la capital, ha permitido que grupúsculos que nunca fueron disueltos de este grupo, ya no digo fundamentalista, sino ni neofundamentalista, sino terrorista global, porque ha atacado por diversas partes, en horas bajas, porque hubo un momento en el que Al-Qaeda pasó a ser la marca blanca, lo básico para los islamistas o integristas era estar con Estado Islámico, pues ahora se está rearmando. Hace unos días a unos desertores del ejército sirio los ejecutó de la peor de las maneras, decapitándolos, tras ser capturados en la zona de Idlib. Grupos seculares que temen ser eliminados y que pueden intentar atacar a HTS, los kurdos. Aunque apareció ya Yulani con un líder kurdo prometiendo que se iban a respetar las minorías. Pero ¿qué vamos a esperar de Yulani? Vuelvo a repetirlo, cuando estuvo con Al-Qaeda y supuestamente tras una especie de shock nervioso por el bombardeo con armas químicas en la zona también de Ghouta y de Idlib, o Han Sei-Jung con armas químicas, prometió pasar a cuchillo a todos los alawitas. Lo diría quizá en estado de shock, puede ser, pero rasquen ustedes un poco debajo de la superficie y veremos lo que hay. Un fundamentalista nato. Ahora, con respecto a los kurdos, tienen la mala suerte de tener como enemigo a Turquía. Los Efectivamente. turcos estarían fascinados de poder cometer un genocidio de kurdos, de la misma manera que en su momento lo hicieron con los armenios. Eh, es fundamental para que esto no suceda que Estados Unidos continúe con sus bases en Siria. Eh, yo creo que no es tan disparatado pensar que Siria va a terminar dividiéndose
lo hablábamos en la charla que tuvimos con Juan Carlos. Yo decía que dudaba que de aquí a un año, ahora ya menos de un año, las fronteras de Siria siguieran siendo las mismas. Sí, Creo que finalmente va a terminar dividiéndose en diferentes federaciones que van a permitir que cada pueblo pueda vivir en una región, al menos, tratando de vivir en paz. El tema es que los vecinos no lo quieran atacar, pero efectivamente. parecería ser lo más lógico en este momento, aunque la lógica muchas veces no se aplique. Claro, claro, hemos hablado, o pronuncié por mi parte, lo de la federalización en Ujú. cuanto a tipo bosnio. También se podría mirar si hubiese una implementación económica y, sobre todo, una reconstrucción fiable del país, una confederación, como puede ser Suiza, u otras confederaciones que han surgido a lo largo de la historia. Una confederación con un centralismo en Damasco, pero cada región su autogobierno. Que Rojava o Rojava sigue existiendo, el cantón kurdo, con ese experimento que Turquía odia, no solo por el hecho de que siempre acusan a los kurdos de Rojava o Rojava de ser vinculados al PKK, no todos ellos lo son, sino porque me dicen, ¿y por qué Turquía no ataca al Kurdistán iraquí? Dije, bueno, es que el Kurdistán iraquí hay dos clanes que mantienen el poder, los Talabán y Barzani, se reparten el mismo mediante prebendas de Turquía y muchísima corrupción. Los kurdos iraníes están olvidados de la mano de Dios, por todos los sentidos. Pero también hay un problema de determinismo geográfico, aunque ya esté fuera de moda, ¿no? Esta terminología. Es que las montañas que tanto han protegido al Kurdistán iraquí y al iraní también son una especie de problema. Porque entre el Kurdistán turco, provincia de Van, etcétera, y Iskenderilla o Hatay, hacia el Kurdistán sirio o Rojava, no hay esa especie de montaña, sí que hay continuidad lingüística y continuidad ideológica. Eso lo ve como el coco, con perdón, Turquía. No van a permitir una confederación kurda, que sería lo ideal. Y luego ya un estado alawita confederal en lo que fue la base de poder de los Assad para básicamente sobrevivir. Por el contrario, una especie de federación sunita en el centro y luego ya el sur, la zona drusa, podría bien acabar siendo anexionada, me temo, que de manu militari por Israel, porque los drusos siempre, como hablamos, creo que fue con Juan Carlos, no es que den fidelidad a un líder u otro. Si se encuentran en Siria, están a favor de los Assad. Si se encontraban en Israel, se encontraban a favor del gobierno que estuviese en Tel Aviv o Jerusalén. Entonces, ahí es más complicado. Está también en los altos del Golán, está Cuneitra, pero una confederalización de Siria me parece lógico. ¿Cuál es el problema? Que por el momento, a pesar de que la Siria bacista ha desaparecido, hay un calificativo que no se ha quitado del título de Siria, que es República Árabe de Siria o Estado Árabe de Siria. Lo árabe prima y las minorías pueden ser respetadas, sí, pero que no pidan un cierto grado de autonomía porque incluso aquellos revolucionarios del Ejército Libre Sirio o un antiguo primer ministro de Assad que, bueno, que dimite y se exilia como es Najib Millati, decían, es que si se confederaliza el país da pie a la secesión. El pánico, como pasa también con Irán, es que hay una posible secesión. Y yo no lo veo tan claro. Si hubiese las condiciones políticas adecuadas, es una opinión personal coste, si hubiese el desarrollo económico adecuado también, con un país que tiene una salida al mar importantísimo, al Mediterráneo, etcétera, la confederalización podría ser un hecho, no un sueño. Pero claro, hay muchos intereses creados, básicamente, entre otros, del gran enemigo de Siria, que no es tanto, por mucho que se diga, el Estado de Israel, sino las monarquías petroleras del Golfo. Así es, así es. Mariano, no quiero robarte más tiempo, prefiero seguir hablando otro día para tampoco hacer videos extremadamente largos. Te agradezco muchísimo el tiempo que me brindaste y que le brindás a la audiencia del canal. Te espero pronto y no sé si querés hacer alguna última reflexión de las últimas horas de lo que viene pasando en Siria o de lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Te escucho. Pues lo primero, que muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación a tu canal. Ha sido un auténtico honor y placer. Ya cuando me comentaste el viernes me hizo mucha ilusión, a pesar de que pueda parecer un poco de que decir esto de esta manera, pues ante la situación, digamos, tan crítica que vive Siria. Pero digo que eres ilusión por poder explicar un poco al mundo o a tus oyentes, a quien quiera y esté interesado, ver que aquí no todo es blanco y negro, hay una escala de grises muy difuminadas. Y no solo eso, pues lo que puede pasar en las próximas horas puede cambiar el devenir de un país tan sufrido como Siria, pero también del resto de la zona, porque hay un efecto dominó.
Y una última cosa muy importante también quiero decir. Todo lo que hayamos dicho, y siento comentarlo así, en este conversatorio que dura unos 35 minutos, en los próximos 5 puede cambiar completamente, porque la situación política de Oriente Medio es tan volátil que un simple estornudo puede cambiar el efecto de cómo vayan la situación en las próximas horas. Es complejo, pero yo invito a la gente a que se informe y que no piense solo desde que los grandes noticieros, no quiero decir que diga la verdad, pero es que si no se lee un periódico se está desinformado. Si se lee solo uno o varios y no se escribe la información, se puede estar desinformado, que es mucho peor. Vos sabés que tenía una sonrisa en la cara porque cuando tuvimos el conversatorio con Juan Carlos, terminó el conversatorio, agarré el celular para ver noticias y lo que era tendencia en ese momento en X era que estaba a punto de caer el régimen de Al-Assad. O sea que si nosotros ese conversatorio lo hubiéramos hecho 3 horas más tarde, hubiera sido totalmente distinto. Distinto, Pero sí, bueno, sí, sí. así es Medio Oriente, así se maneja el mundo hoy. Mariano, te mando un abrazo grande y nos reencontramos en muy poquito tiempo. Otro enorme para ti, Gustavo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, como digo siempre, para terminar, Am Israel High.